Buenas tardes. En este video vamos a realizar el primero de los ejercicios que encontramos en la antología sobre el tema de conciliaciones bancarias. Antes de realizar ese ejercicio, es importante hacer un repaso conceptual sobre algunos aspectos generales que nos ayudarán a comprender mucho mejor la elaboración de una conciliación bancaria. Primero, debemos comprender qué es una conciliación bancaria y la podemos definir como un proceso en el cual comparamos el saldo en el auxiliar de bancos de la compañía, es decir, los registros contables de las entradas y salidas de efectivo con el estado de cuenta del banco. Y en ese proceso de comparación es habitual que los saldos que encontremos no sean iguales. En sana teoría, lo ideal es que esos saldos tanto al verificar los libros de la compañía como al verificar el estado de cuenta del banco en en una sincronía deberían ser los mismos. Sin embargo, nos encontramos con partidas que hacen y que provocan por diversas circunstancias que esos saldos sean diferentes. Y es ahí donde entra el papel de la conciliación bancaria, que con ella verificamos la exactitud de esta partida de efectivo de la empresa, que es tan importante para la operación de cualquier entidad. Es por eso que la conciliación bancaria nos ayuda a detectar errores al darnos cuenta que el saldo en el auxiliar de bancos no es igual al saldo que encontramos en el estado de cuenta que nos permite descargar el banco. También, al encontrar un error o algún registro o alguna transacción que no hemos registrado, pues debemos, debemos hacer su respectivo asiento de ajuste. Y es una medida de control interno para las compañías porque a través de ese proceso, pues podemos estar revisando constantemente y detectando y corrigiendo a su vez errores que se pueden dar al, al manejar el efectivo. Y es que en una conciliación bancaria existen diversos elementos que hacen que no sea, estos importes no sean iguales y no necesariamente por un error de quien realiza los registros contables. Y es que muchas veces hay depósitos que quedan en tránsito. Los depósitos vamos a entenderlos como entradas de efectivo para la entidad. Así lo encontramos en la literatura muchas veces y en el libro de texto. Al revisar los depósitos en tránsito nos referimos a entradas de dinero. Muchas veces ciertos depósitos pueden hacerse en horarios nocturnos o en días feriados o en fechas cercanas al, al cierre o al corte que maneja el banco. Puede ser que se haga una transacción al 31 de enero y no se refleja hasta el siguiente mes. Entonces, en el saldo en bancos de la compañía, pues la compañía procede a registrar esa transacción, pero en el estado de cuenta del banco se ve reflejada hasta el año siguiente. Por eso puede suceder que esos montos no coincidan. También por cheques pendientes. Y aquí en cheques, pues debemos detenernos un poco a analizar al respecto, porque sabemos que en un mundo tan digital en el que vivimos, pues los cheques son algo un poco del pasado. Algunos los llegamos a conocer, otros no tanto, pero cuando leemos sobre cheques, pues estamos haciendo alusión salidas, a salidas de efectivo. Y esto es importante analizarlo porque pues no vaya a ser que en alguna práctica o un ejercicio pues nos varíen la forma de interpretar esa salida de efectivo y pues por eso es importante entender que pues pueden haber salidas de efectivo que también queden pendientes. Con respecto a los cheques, sucedía en algunos casos que la empresa pues realiza un cheque, emite un cheque y se lo da como pago a algún proveedor o algún empleado y pues ese cheque significa una salida de recursos para la empresa, pero ese cheque no se va a ver reflejado en el estado de cuentas del banco hasta que el poseedor de ese cheque llegue a cambiarlo. Y es por eso que puede existir ese tipo de diferencias. Pasa lo mismo en un cheque
girado sin fondos, que cuando llegue al banco, pues el banco lo va a rebotar y pues nosotros en el auxiliar de libros lo registramos, pero nunca va a llegar a aumentar esa entrada de dinero o esa salida de dinero en el estado de cuenta del banco porque la persona que nos emitió el cheque pues no tenía saldo suficiente. Con respecto a las notas de débito y notas de crédito, es importante comprenderlas porque las notas de débito pues nos va a hacer alusión a salidas de efectivo. Y esas salidas de efectivo pueden ser por diversas razones. En este caso, un ejemplo de una nota de débito puede ser por alguna comisión bancaria que cobre la entidad bancaria por un servicio. Y pues la empresa puede que no se dé cuenta de ese cargo bancario hasta que revise el estado de cuenta. Entonces, en los libros de la compañía puede que no se encuentre registrada esa nota de crédito. Y en el saldo en banco sí, por supuesto, porque es quien ha cobrado esa comisión. Entonces vamos a interpretarlo como una salida de efectivo. Y al contrario, las notas de crédito las vamos a interpretar como una entrada de efectivo. Esto es para no confundirnos al respecto de estos conceptos. ¿Y qué tipo de ejemplos son estas notas de crédito? ¿Algún cobro que hizo la entidad bancaria en favor de la compañía y pues que en el auxiliar de bancos no se ha registrado esa transacción? Puede ser algún interés ganado también y pues la empresa lo desconoce hasta que ve el estado de cuenta del banco y por eso no ha registrado esa transacción. Entonces vamos a diferenciar muy bien entre una nota de crédito y una nota de débito en este caso. Otra transacción, otra circunstancia que puede generar diferencias en el saldo en libros y en el saldo en bancos son errores, errores que ocurran al momento de registrar una transacción. Puede ser el caso que la persona tal vez iba a registrar una transacción de 75.000 colones y se equivoca y hace lo siguiente, 57.000. Entonces, eso es un error que puede dejar una diferencia y que nos vamos a dar cuenta en la conciliación bancaria y por eso es una medida de control interno para la entidad. Entonces, esos son algunos de los elementos que nos generan diferencias en una conciliación bancaria. ¿Qué necesitamos para elaborar una conciliación bancaria? Bueno, necesitamos en primera instancia la conciliación bancaria del mes anterior. ¿Y por qué mencionamos esto? Pues pueden haber partidas, pueden haber cheques y depósitos que habían quedado en tránsito o pendientes en el periodo anterior y pues ahora en este periodo actual se ven reflejados. Entonces es importante saber qué elementos quedaron pendientes en la conciliación anterior. Y pues si no tenemos conciliación anterior, pues hay que hacer una revisión un poco más minuciosa sobre esas diferencias. Necesitamos el estado de cuenta bancario. Ahora en un mundo tan digitalizado como el que nos encontramos, pues la empresa puede descargar y monitorear constantemente el estado de cuenta del banco. Normalmente a nosotros, los usuarios individuales o personales, nos llega el estado de cuenta por correo electrónico, lo podemos descargar en cualquier momento para visualizar los movimientos de efectivo. También necesitamos el libro mayor o auxiliar de bancos, que es la cuenta que vamos a conciliar. En este caso es donde se registran esas transacciones de efectivo. Es importante que pues una empresa puede tener muchas, muchas cuentas bancarias con diferentes entidades, entonces hay que hacer esa distinción para poder elaborar correctamente la conciliación bancaria. ¿Qué tipos de conciliación encontramos o vamos a realizar, al menos en el caso de los ejercicios que nos corresponden? Tres tipos de conciliaciones bancarias. Una denominada de libros a bancos y la vamos a ejemplificar por acá. Dice que esta de libros a bancos arrancamos con el saldo en libros a la compañía, de la compañía, como lo vemos en este ejemplo, arrancamos con el saldo final en libros y a través de todas estas partidas que generan diferencias, vamos a llegar a conciliar con el saldo del estado de cuenta bancaria.
es exactamente como lo teníamos posicionado acá. Arrancamos con el saldo en libros y a través puede ser de depósitos y de cheques pendientes por X o Y cantidad, así logramos conciliar el saldo del estado de cuenta del banco. Ese es un tipo de conciliación. La segunda es una conciliación de bancos a libros. Es un proceso totalmente inverso, que a partir del saldo en el estado de cuenta del banco y las transacciones que están pendientes, errores, omisiones, notas de crédito o débito que no hemos registrado, conciliamos el saldo en libros de la compañía. Entonces, por eso se denomina de bancos a libros y la anterior de libros a bancos. Hay una pregunta muy recurrente y es que si necesitamos hacer las dos conciliaciones o una depende de la otra, no. Podemos elegir hacer una u otra conciliación y deberíamos poder hacerla de manera independiente. No necesitamos la conciliación de libros a bancos para realizar la de bancos a libros. Es una pregunta o duda que puede que tengamos. Y la otra es una conciliación por saldos ajustados. ¿Qué quiere decir en este caso? Bueno, nos encontramos con el saldo final de bancos y de libros. Y a través de los diferentes ajustes vamos a lograr que esos saldos sean iguales. Es decir, arrancamos con el saldo en bancos por este lado y con el saldo en libros por el otro lado y a través de los diferentes ajustes, diferencias que encontramos, vamos a llegar a un saldo ajustado que representa de manera más exacta y veraz el monto que dispone la empresa de efectivo. Ya lo entenderemos mejor al momento de realizar el ejercicio, pero esto es una forma de ejemplificarlo. Y bueno, entendiendo que esas son las tres tipos de conciliaciones que vamos a estar realizando, pues qué podemos hacer o qué metodología podemos tomar, porque siempre es importante mantener un orden al momento de que vamos a realizar estos procesos o cualquier proceso en general. Y es que primero debemos determinar el periodo en que vamos a revisar y hacer esa conciliación bancaria porque pues vamos a llegar a conciliar el saldo final, por eso subrayé por aquí, el saldo final en una fecha determinada, sea que lo estemos haciendo semanalmente, mensualmente, quincenalmente, la frecuencia o periodicidad con la que la empresa decide realizar una conciliación bancaria tienen que ser a la misma fecha en este caso y el mismo periodo. Entonces, es importante determinar o definir muy bien ese periodo en el que vamos a hacer la conciliación. También debemos, pues por mantener un orden, comprobar primero las entradas o los depósitos en tránsito. Lo vamos a poder definir así, entradas de efectivo. En este caso, uy, ok, en este caso, ok, continuamos. En este caso debemos comprobar los depósitos en tránsito. Si existen depósitos en tránsito, pues empezaremos comprobando o comparando los depósitos en el estado de cuenta del banco y en el auxiliar en el auxiliar de bancos o libros de la compañía. También debemos verificar los cheques, a ver si existen cheques pendientes. En este caso también, ¿verdad? No, no utilizar este concepto de cheques de forma fija o predeterminada, sino que veremos estos cheques como salidas de efectivo, pagos que realice la empresa, si existen algunos pendientes, usualmente pagos que la empresa realiza al finalizar o cercana a la fecha del corte del banco y pues no se verán reflejados hasta el periodo siguiente. Entonces comparamos los cheques y las salidas de efectivo
que nos muestra el estado de cuenta del banco con el auxiliar de la compañía, el libro mayor de la compañía. En este caso también determinar si existen errores tanto del banco como errores en libros de la compañía. Aquí ponemos más atención en los errores que existan en libros, porque generalmente, ¿verdad? En algunas prácticas se asume que el banco no existen errores del banco o cualquier error que exista, pues eh, es por parte en los libros de la empresa. Y esto también porque el banco tiene medidas de control un poco más rigurosas del efectivo que los que tuviera la empresa en este caso. Entonces, por eso es importante verificar si existen errores. También el banco puede cometer errores de depositarnos o rebajarnos alguna cantidad de efectivo, pero usualmente ellos mismos lo corrigen. Entonces, en caso de que en el estado de cuenta tengamos más o menos dinero por algún error del banco, entonces se puede hacer ese ajuste correspondiente en la conciliación bancaria. Entonces, es importante ir visualizando si existen errores. Entonces, comparamos cualquier diferencia y pues en la vida real, si existen esas diferencias, nos vamos a los comprobantes de los depósitos o de los cheques para ver el monto correcto. Y determinamos si existen notas de crédito o débito que no han sido registrados aún. Ya una vez hemos hecho todo este proceso de revisión, pues confeccionamos el informe de la conciliación y pues si hay errores, los corregimos mediante un asiento de ajuste, y si hay elementos o transacciones que no hemos registrado, pues también hacemos un asiento para registrarlos, entendiendo todo esto, pues se nos hará un poco más fácil poder desarrollar el ejercicio. Aquí tenemos la práctica número 5 que nos habla de la compañía apuesta. Tiene los siguientes movimientos durante el mes de enero en su cuenta corriente con el Banco Leal. Entonces, aquí se nos presenta el auxiliar de bancos o los libros de la compañía y podemos ver que los depósitos, como estamos en una cuenta de activo, como lo es el efectivo, aumentan al debe. Entonces los depósitos irán aumentando el saldo en el efectivo y los cheques pues serán salidas de efectivo al haber. También tendremos notas de débito y notas de crédito que la compañía ya registró. Esto por su parte para los libros de la compañía. Este cuadro ya lo he copiado en el Excel y lo manejaremos allá, pero es importante irnos familiarizando con este tipo de información. Por supuesto, en un libro o en un auxiliar de la empresa, pues cada transacción tiene su fecha en la que se realizó. Pueden ser fechas distintas, por supuesto, durante todo el periodo que estamos revisando. Entonces, es por eso que algunas transacciones quedan ahí en tránsito, algunos depósitos y cheques quedan pendientes en bancos. Entonces, por su parte, tenemos el estado de cuenta del banco con el banco leal y el número de cuenta del número de cuenta en el que vamos a conciliar. Esta información es relevante porque, como hemos mencionado, la empresa puede tener múltiples cuentas con el mismo banco o con otras entidades. Importante la fecha en la que vamos a hacer la conciliación y esta revisión, que es al 31 de enero del 2020. Entonces, nosotros debemos tener los movimientos en libros hasta el 31 de enero del 2020 en este caso, el 2000X0. Vamos a decir que es el 2020. Y el saldo final es el último que encontraremos por acá. Estos 123.000 serían el saldo en el auxiliar de bancos y al final por acá encontramos 145.000 en el saldo del estado de cuenta del banco. Como podemos ver, estos importes no son iguales y pues tendremos que hacer una revisión para determinar por qué se dan esas diferencias. Aquí se nos menciona como información adicional que las notas de débito corresponden a cargos bancarios y las notas de crédito corresponden a bonos de clientes, como lo hemos visto anteriormente. Entonces, vamos a asumir que esta nota de débito que tenemos por acá fue un cargo bancario, alguna comisión bancaria, y estas notas de crédito fueron cobros que hizo el banco o recibos de dinero que llegaron directamente al banco y que nosotros conocimos mediante esa nota de crédito.
algún abono de los clientes que tenemos. Se nos piden las tres conciliaciones, la de bancos a libros, de libros a bancos y por saldos ajustados. Entonces, y los asientos de ajuste. Como habíamos visto por acá, si determinamos que existen diferencias, sea por elementos pendientes o por errores o por notas de crédito o débito no registradas, necesitamos hacer los asientos de ajuste correspondientes. Entonces, eso es lo que se nos solicita. Por acá tengo los datos y una plantilla que elaboré para efectos de que el video no quede tan largo y podamos avanzar un poco más en la estructura. Igual lo podrán visualizar y lo iremos explicando. Acá tenemos los datos de libros y aquí tenemos el estado de cuenta del banco. Como primer paso, ya determinamos el periodo de la revisión, que es al 31 de enero. Entonces vamos a revisar las transacciones que hubo durante todo el mes de enero. Entonces vamos a comprobar los depósitos y los cheques, las entradas y salidas de efectivo. Para esto, pues pueden haber múltiples formas en las cuales vamos a manejar un orden para hacer este tipo de revisiones. Una de ellas es utilizar pues alguna nomenclatura, alguna distinción, marcas para poder llevar un orden. Por acá, nosotros de momento en este primer ejercicio vamos a subrayar de color verde cuando encontremos transacciones que están correctamente registradas tanto en libros como en bancos. Vamos a subrayar de amarillo transacciones que están pendientes, sea que el banco ya los tiene reflejadas y nosotros no, o que sea el caso contrario, que nosotros los tengamos reflejados y el banco no. Entonces también en caso de existir un error, es decir, que una misma transacción, un cheque o depósito, tenga un dígito diferente en ambos elementos de información, entonces vamos a subrayarlo en este caso. Entonces iremos haciendo esa comparación. Tenemos por acá el depósito uno y 2 por 85.000 y 30.000. Iremos a ver en el estado de cuenta del banco si se encuentran esos depósitos. Por aquí tenemos el depósito uno y 2 por 85.000 y por 30.000. Entonces vamos a subrayar de color verde en este caso para que lo distingamos de los demás. En este caso, me podrán preguntar por qué está en el lado contrario del estado de cuenta las entradas y salidas en columnas diferentes. Bueno, porque en este caso, pues el banco lo maneja de forma diferente, por salidas de dinero del banco y entradas de dinero. Entonces, es un aspecto en que la contabilidad lo manejamos por el debe de haber y por acá el estado de cuenta del banco nos lo refleja de manera inversa, pero por eso hay que entenderlo como entradas y como salidas de efectivo y hacer esa respectiva distinción. Ahora vamos con más depósitos, como para llevar un orden, vamos a revisar primero los depósitos y luego los cheques. Por aquí tenemos el depósito número 3 por 55.000 y por aquí tenemos el depósito número 3 por 55.000. Está perfectamente registrado en ambos elementos. Por aquí tenemos el depósito número 4 y iremos a buscar el depósito número 4 y ya no tenemos por acá ese depósito. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Bueno, nosotros en el auxiliar de bancos registramos esa transacción como una entrada que nos hizo algún cliente, pero en el estado de cuentas aún no se ve reflejado. Entonces, está pendiente en el estado de cuenta, en el saldo, perdón, de bancos, esa transacción está pendiente. Nosotros ya la registramos, entonces eso no conllevará un ajuste contable porque nosotros ya lo registramos y lo que pasa es que todavía no se refleja en el estado de cuentas del banco. Entonces ya revisamos las entradas, ahora vamos con las salidas. Tenemos por acá el cheque uno y el cheque número 2 por 25.000 y 15.000. Y aquí tenemos el cheque número uno y número 2 por exactamente ese mismo importe. Es importante que
al momento en que estemos haciendo esa revisión, también comprobemos que sea el mismo monto, porque si no, ahí en ese caso tendremos que distinguirlo como un error y debemos ajustarlo. Entonces ya comprobamos esos dos cheques y salidas de efectivo. Por acá tenemos el cheque 03. Iremos a buscar y ya no tenemos en el estado de cuenta una transacción correspondiente a ese documento. Entonces está pendiente. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, la compañía emitió un cheque para el pago de planilla o para el pago de algún proveedor y pues tal vez esa persona aún no ha ido a cambiarlo al banco. Entonces, en el estado de cuenta del banco no se ha visto reflejada esa salida de efectivo, entonces aún está pendiente. Y como les decía, pues esto precisamente puede que no sea necesariamente un cheque. En el mundo actual en el que vivimos, puede que sea una salida de efectivo, un pago que realizamos mediante transferencia bancaria y aún no se nos ve reflejado, que pasa en muchas ocasiones. Entonces, según el orden que llevábamos, ya comprobamos las entradas y las salidas de efectivo. De momento no hemos encontrado errores, entonces vamos a ver si hay notas de débito o crédito que no han sido registrados por la empresa. Acá tenemos una nota de débito, la número 350, y ya nosotros la habíamos registrado, entonces en este caso es de manera correcta. Ahora bien, esta nota de crédito 121 corresponde a un abono de clientes, una entrada, entonces iremos a visualizar si la encontramos y correcto, la empresa ya ha registrado esa nota de crédito. Eso quiere decir, ¿verdad? Que al momento en que la empresa se dio cuenta, hizo el respectivo registro de esa transacción. Ahora bien, ya terminamos con todos los registros que hay en el auxiliar de la empresa. Sin embargo, por acá nos quedaron dos, una nota de débito y una nota de crédito que no han sido registradas. Eso quiere decir que, pues, como aquí no tenemos las fechas de esas transacciones, puede ser que se realizaron una fecha cercana al cierre y la empresa no las había registrado, entonces quedan ahí pendientes de registro. Entonces, ya hemos Ya hemos terminado todos estos pasos que habíamos definido. Ahora vamos a confeccionar el informe y las respectivas conciliaciones. Entonces ya identificamos que hay elementos, tanto cheques y depósitos que están en tránsito y cheques pendientes y notas de débito y crédito que no se han registrado. Entonces, en este caso, lo primero que nos solicitaban era hacer una conciliación de bancos a libros. Entonces, para no confundirnos, vamos a poner esto por acá en blanco para que no lo veamos y vamos a realizar la conciliación bancaria de bancos a libros. Como siempre, en contabilidad debemos tener una estructura y una forma de trabajar muy ordenada, entonces vamos a hacer su respectivo encabezado. Aquí vamos a poner la entidad bancaria de la cual hacemos esa conciliación. En este caso es el Banco Leal. Esto es porque pueden haber múltiples bancos, como he mencionado en reiteradas ocasiones. Esto es una conciliación bancaria. Otro elemento que podemos añadir acá tal vez es que esta es una conciliación de bancos a libros. Podemos añadirlo por acá. Mm, Entonces esto es de bancos a libros. Y para hacer alusión de que eso corresponde a una conciliación de bancos a libros. Igual, pues aquí entendemos, ¿verdad? Que como comenzamos en el saldo según bancos, es una consideración de bancos a libros. Entonces, vamos a comenzar. Arrancamos con el saldo en el estado de cuenta de bancos, el saldo que encontramos en la última línea. Y a partir
de los ajustes y las diferencias que encontramos, vamos a conciliarlo con el saldo en libros de la compañía. Entonces, tenemos que terminar en 123.000. Entonces, sabemos que hay un cheque pendiente y que hay un depósito en tránsito. ¿Qué efecto nos trae esto en la conciliación? Bueno, el cheque pendiente el cheque pendiente, todavía el banco no lo ha reflejado, entonces nosotros se lo vamos a restar, porque es una transacción que nosotros en libros ya registramos, pero en bancos todavía no lo ha reflejado, entonces lo vamos a restar. El depósito, por su parte, lo vamos a sumar porque es un movimiento de efectivo que el banco todavía no ha reflejado, pero nosotros en el auxiliar de libros, en el auxiliar de bancos, ya lo hemos reflejado. Entonces, en este caso, de bancos a libros, esas transacciones pendientes van a tener su efecto normal, por decirlo en este caso. Un cheque va a ser una salida y el depósito va a sumar. También sabíamos que había notas de débito y notas de crédito que no han sido registradas por la compañía. Entonces quiere decir que nosotros en el auxiliar de libros aún no hemos reflejado o realizado ese asiento de ajuste. Entonces, esa nota de débito que para nosotros es una salida de efectivo, en este caso vamos a sumarla. ¿Y por qué vamos a sumarla? Porque el banco ya la rebajó en el saldo del estado de cuenta del banco. El banco ya la rebajó, pero pues nosotros vamos a llegar o vamos a conciliarla con el saldo en libros de la compañía. Entonces debemos sumarlo para hacer su efecto contrario y poder llegar a ese saldo que vamos a conciliar. Y la nota de crédito, por contraparte, la nota de crédito corresponde a una entrada de efectivo por un abono a clientes que ya tenemos reflejado en el estado de cuenta de banco, pero nosotros en el auxiliar de libros no lo hemos reflejado. Entonces, para conciliarlo, debemos de hacer la resta. Y hemos podido observar que ya hicimos esa primera conciliación de bancos, del saldo en bancos, que eran 145.000 al saldo en libros, que es de 123.000. Entonces, así hicimos el primer punto que no solicitaban. Ahora sí, vamos a hacer el segundo punto, que es la conciliación de libros a banco. Para no confundirnos, vamos a ocultar un poco esta por acá, porque no es necesario eh, obtener esa conciliación para poder realizar la otra. Este es un poco el caso contrario. Vamos a arrancar del saldo en libros y a partir de los ajustes de las transacciones identificadas, vamos a llegar al saldo en bancos, que son 145.000. Entonces, sabemos ya que hay un cheque y un depósito que está en tránsito. En este caso, son depósitos y cheques que nosotros en libros de la compañía ya hicimos el asiento correspondiente, pero el banco aún no lo tiene. Entonces, si es un cheque, en este caso, lo vamos a sumar porque el banco aún no ha hecho, no ha reflejado esa salida de efectivo y el depósito lo vamos a restar. Esto por el mismo caso, que el banco aún no tiene ese depósito. Entonces, para hacer esa conciliación, debemos restarlo. Y en las notas de crédito y débito, en este caso, va a suceder lo siguiente. Son movimientos que la empresa no ha hecho el asiento correspondiente, entonces vamos a, vamos a realizar la conciliación llevándolo con su correspondiente signo. ¿Eso qué quiere decir? Que la nota de débito sí la vamos a restar y la nota
la nota de crédito, aquí en este caso la vamos a sumar. Y así obtenemos el saldo según bancos. Otra vez, hicimos el proceso inverso en el que arrancábamos del saldo en libros y lo conciliábamos con el saldo en bancos. Y es así que realizamos esta conciliación de libros a bancos. Recordando, ¿verdad? Que en este caso las transacciones que empezamos son con el saldo según libros, el auxiliar de la compañía. Entonces, tanto los cheques que están pendientes, toda salida que esté pendiente en el estado de cuenta del banco lo vamos a sumar, porque el banco aún no ha reflejado ese movimiento, esa salida. Entonces, para obtener el saldo en bancos, vamos a sumarlo. Cualquier depósito o entrada de efectivo, vamos a restarla precisamente por ese mismo efecto, que el banco aún no ha reflejado ese movimiento. Y con respecto a las notas de débito y crédito, pues en este caso son elementos que sí tiene el movimiento en bancos, pero aún no tiene el asiento de ajuste respectivo. Entonces son transacciones que debemos restar las notas de crédito y sumar la nota, restar la nota de débito y sumar la nota de crédito. Y así hemos realizado los primeros puntos que nos solicitaban. Ahora vamos con la conciliación por saldos ajustados. Acá tenemos dos columnas, una para el saldo en bancos, otra para el saldo en libros. ¿Y qué vamos a hacer en este caso? Bueno, al saldo en bancos vamos a hacer los ajustes y las diferencias que correspondan únicamente al banco. ¿Qué quiere decir esto? Que son elementos o partidas que el banco no ha registrado, como los cheques pendientes y los depósitos en tránsito. Y si hubiese errores por parte del banco, pues también irían en esta columna. En el saldo en libros, ¿qué vamos a encontrar? Elementos que no han sido registrados en libros, como cuáles, como las notas de crédito y notas de débito. Entonces vamos a hacerlo por acá. Sabíamos que había un cheque y un depósito en tránsito, un cheque pendiente y un depósito en tránsito. ¿Qué, qué vamos o en qué columna vamos a colocarlo? Bueno, en este caso son movimientos que en libros ya están reflejados. Entonces, eh, son elementos que conciernen sumar o restar en el, en el, en el saldo en bancos. Aquí vamos a poner el saldo final de ambos. El saldo según bancos eran 145.000 y el saldo según libros era 123.000. Y recordemos que a través de todos los ajustes que realicemos de las diferencias, vamos a obtener lo que denominamos un saldo ajustado, que será exactamente igual tanto para bancos como para libros. Por eso es una conciliación donde vamos a llegar al mismo importe. Ahora bien, entonces, las notas de débito y las notas de crédito también vamos a realizarlas por acá. Entonces, tanto el cheque como el depósito son elementos que el libro ya registró, entonces debemos hacer o colocar su ajuste en el saldo en bancos. El cheque, por su parte, el banco, bueno, el cheque corresponde a una salida de efectivo que el banco aún no ha reflejado. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a sumarlo. Y el depósito, vamos a restarlo por su parte. O en este caso, no, en este caso el cheque lo vamos a restar y el depósito lo vamos a sumar, ¿sí? Entonces, ahora sí. Y en el saldo según libros vamos a registrar las transacciones que conciernen únicamente a lo que la compañía no ha registrado en los libros de la empresa, que son la nota de crédito y la nota de débito. La nota de débito, por su parte, por su parte, va
a restar y la nota de crédito va a sumar. En este caso, nos damos cuenta que llegamos al saldo ajustado de 131.000, que sería pues un monto más exacto de lo que realmente dispone la empresa a nivel de efectivo. Por eso también se le denomina saldo correcto o saldo ajustado. En este caso, recapitulando, a bancos solo registramos los movimientos que el banco no ha considerado, que están pendientes en el banco y están en tránsito, y a la compañía, al saldo en libros de la compañía, pues solo ajustamos los elementos que están en bancos, pero aún no están en el auxiliar de libros, en el auxiliar de bancos de la compañía. Entonces, este saldo es exactamente igual. Cuando lo comparamos, no hay diferencias. Ahora bien, lo único que nos falta por acá era, si no me equivoco, los asientos de ajuste. ¿Para qué son esos asientos de ajuste? Bueno, sabemos que hay transacciones que, bueno, nos dimos cuenta a partir de la revisión que hicimos, que hay transacciones que no hemos registrado. ¿Cuáles son esas transacciones? Son la nota de crédito y la nota de débito. Vamos a visualizarlo por acá. De hecho, lo habíamos marcado en amarillo como que estaba pendiente. Preguntarán, ¿por qué si los cheques y los depósitos también estaban pendientes en la conciliación, a esos no vamos a hacerles asiento de ajuste? Porque esos ya están registrados en los libros de la compañía. Falta que los refleje el estado de cuenta del banco, pero en el saldo de la compañía ya están registrados. Lo que no está registrado es lo que está en el estado de cuenta del banco. Esto aún no ha sido registrado en el auxiliar de la empresa. Entonces, como nos habían dicho que la nota de débito era cargos bancarios y la nota de crédito abonos de clientes, vamos a proceder a registrarlo. La nota de débito es cargos bancarios. Entonces, gastos por comisiones bancarias puede ser por 3.000 colones. Y esto significa una disminución en bancos de la compañía. Y por su parte, la nota de débito de crédito es un abono de clientes. Entonces, disminuye las cuentas por cobrar. ¿Por cuánto? Por 11.000. Entonces vamos a realizar ese asiento de ajuste correspondiente. Entonces ya quedaron registradas esas transacciones y pues para el periodo siguiente ya no debemos conciliar porque ya las hemos registrado. Y cuando descarguemos el estado de cuenta en el mes siguiente, pues este cheque y ese depósito ya el banco lo habrá reflejado, muy probablemente en los movimientos de el mes de febrero, porque ya en enero no estuvo dentro del corte de enero. Entonces, pues este caso se verá en la práctica número 6. Pero por el momento terminamos la número 5.